de la organización de justamente estas instituciones, nosotros hemos previsto 3 criterios a estudiar. Los 3 criterios que hemos definido va relacionado con la participación de los actores locales en la toma de decisiones. Es decir, el primer criterio son las acciones que están relacionadas con los actores locales involucrados en la toma de decisión. El criterio número 2 son actores locales con participación representativa sin involucrarse en la toma de decisiones. Y el criterio 3 es sin participación interinstitucional. Teniendo en cuenta que lo que nosotros siempre buscamos dentro de una gobernanza sana, en el ejercicio de la gobernanza sana, es que las instituciones puedan participar. Pero esa participación sea justamente esa toma de decisiones en conjunto. Y a partir de ahí, nosotros hemos visto de que, en primer término, se han identificado estos 3 criterios y luego hemos identificado cuáles son las acciones que se han realizado en la gestión de riesgos y desastres en el ámbito chiquito del municipio local de Pueblo Libre. Está dividido en 3 procesos: preparación, prevención y respuesta. Con respecto a la preparación, ustedes ven aquí el listado, son todas las acciones que se han realizado. En realidad son acciones temáticas, por decirlo así, porque cada uno de estos conlleva distintas acciones que se han realizado. Lo que nosotros vemos ahí es que, de acuerdo al criterio que anteriormente ya habíamos visto, cada una de las acciones se ha definido un criterio y a su vez se ha detallado cuántas personas han sido intervenidas. Por ejemplo, en el tema de capacitaciones. El tema de capacitaciones está dentro del criterio 2, que significa que han habido acciones colaborativas, pero no una toma de decisiones horizontal, y se ha llegado en el espacio de tiempo del estudio a 1.888 personas. Esto solamente es una representación gráfica un poco de lo que se ha hecho en este tiempo. Dentro de este mismo proceso, por ejemplo, tenemos el ejercicio de simulación de sismo. Este es un ejercicio bien interesante porque esta acción sí está dentro del criterio 1, que plantea una toma de decisiones en conjunto y horizontal. Y ustedes dirán, pero solamente intervinieron 40 personas. En realidad este número viene con trampa, porque son 40 personas, porque son 40 representantes de los actores locales del distrito. En el ejercicio se planteó justamente una simulación, se les dijo, va a haber un sismo de magnitud 8.8, esta es la destrucción en el distrito, tomen decisiones. Nos agrupamos en mesas temáticas y a partir de ahí todos tomamos decisiones. A esto, si bien es cierto, participaron 40 personas en el ejercicio, en realidad, cuando ocurra realmente un evento importante en el distrito, esto nos va a ayudar porque ya estamos ejerciendo nuestros planes que están en papel, pero los estamos simulando. Es un ejercicio de gabinete bastante saludable. En el ámbito de la prevención, estos son las actividades que se han señalado, y aquí hay una actividad pero sumamente importante, que es la de presupuesto participativo. ¿Y esto qué es? Y además está en el criterio 1. Criterio 1 que implica la toma de decisiones en forma horizontal. ¿Qué es lo que pasa? Existe un mecanismo en el Perú para que la población pueda decidir qué hacer con su presupuesto. Normalmente, ustedes saben que son el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales que deciden cómo ejecutan su presupuesto. Pues bien, el presupuesto participativo, con su misma naturaleza de nombre, implica que no. ¿Qué se hizo? Dentro del ejercicio del presupuesto participativo hubo una intervención de actores locales, y aquí es esencialmente la comunidad organizada, en compañía con la municipalidad y en compañía con otras entidades, para tomar la decisión de ¿qué? De que priorizar una intervención respecto a la construcción de un almacén de bienes de ayuda humanitaria, que además tiene unos propósitos de monitoreo. Esto fue en uno de los sectores del distrito, y esa organización, esa toma de decisiones horizontal, ha logrado impactar. De hecho, este año ya se está construyendo este almacén en todos los habitantes de ese sector, que son casi 9.000 personas. Y esto es realmente es muy importante, y no es en realidad tan común que el presupuesto participativo se vaya a temas relacionados a la gestión de riesgos y desastres. También está el tema de los instrumentos de gestión. No se puede definir a cuántas personas realmente llega, porque los instrumentos de gestión, como todos los planes que nosotros trabajamos y que están pensados para todo el distrito, en realidad no vamos a saber su nivel de alcance hasta el momento en que lo pongamos en práctica. Por eso el ejercicio que les comenté del ejercicio de simulación es tan importante. Y por último, en el ámbito de la respuesta, en el Perú, la respuesta está relacionada sobre todo a los bomberos. Los bomberos que en el caso peruano son bomberos voluntarios, es decir, no son bomberos rentados. A su vez existen otras entidades de respuesta también, hay una entidad que se llama SAMU, pero la realidad en Lima sobre todo es que algunas municipalidades están empezando a gestionar sus propios equipos de respuesta, como en este caso también. Pero aquí
que nosotros hemos visto en otros distritos que a veces los equipos de respuesta municipal chocan un poco con los bomberos porque dicen se superponen las funciones, etcétera, etcétera. Nosotros no hemos querido hacer eso, sino que en realidad hemos querido trabajar en conjunto y se han establecido protocolos para trabajar en conjunto y a partir de ahí se han realizado todas las intervenciones que nosotros vemos, que a pesar de ser un distrito pequeño, como tiene arterias principales de Lima Metropolitana, los accidentes son cada vez más recurrentes. Bueno, les había comentado que son 3 criterios. El primer criterio es cuando todos los actores locales están involucrados en la toma de decisiones. El segundo criterio es la participación representativa de las entidades, pero que no toman decisiones en conjunto. Por ejemplo, una capacitación. Yo como municipalidad digo, voy a capacitar a las personas e invito a la Cruz Roja para que haga la capacitación. Están interviniendo 2 entidades, pero no están tomando decisiones en conjunto, sino que es un apoyo representativo. O por último, las actividades sin participación interinstitucional. De la cantidad de personas intervenidas, las hemos separado por criterios y este es el cuadro que ustedes pueden ver. Con respecto al primer criterio, tenemos 14.084 personas intervenidas, respecto al segundo criterio, 2.238 y el último criterio, 180 personas. Y aquí, en la casi foto final que tenemos, el círculo total es el total del distrito de Pueblo Libre. Es decir, es un distrito pequeño, no más de 100.000 personas. Es el último estimado porque, bueno, nuestro último censo ya fue hace algunos años. Cuando existe una participación en conjunto de los actores locales para la toma de decisiones, se sientan a conversar, se sientan a definir qué acciones pueden realizar, cada uno aportando en el ámbito de sus competencias, ¿qué se logra? De que estas acciones que se realizan son mejores, son más fortalecidas, son mejor diseñadas y por tanto impactan en mayor cantidad de personas. Que cuando las entidades por solitario, que no digo que no sean realmente iniciativas positivas, toda iniciativa para buscar la reducción de riesgos o para buscar el fortalecimiento de capacidades es algo positivo. Pero es más positivo cuando nosotros trabajamos la gestión de riesgo desde una visión sistémica de todos los sectores locales. Hay que tener en cuenta que las municipalidades tienen una función que está bien, pero no tiene todas las posibilidades de poder ver, por ejemplo, qué es lo que pasa en una emergencia en la que tenemos un problema de colapso de nuestra estructura de agua o de desagüe, de alcantarillado. La municipalidad, ¿qué puede hacer si no lo tiene en sus misiones? Para eso, yo ya me he sentado previamente con la empresa estatal que administra el agua, que en este caso Sedapal en el Perú, ya hemos conversado, ya se sabe cuál es la situación, ya se han tomado acciones y esas intervenciones van a impactar en mayor cantidad de personas. Esto, que parecería sencillo y que quizás alguien diría no hay necesidad de hacer todo un estudio y toda una definición de criterios para llegar a una conclusión que es más que todo una premisa que todos deberíamos de saber, se hace porque desafortunadamente lo que nosotros vemos en el Perú, lo que nosotros vemos en Lima y en muchas regiones del país y seguramente también en Latinoamérica, es de que nos cuesta mucho interactuar entre instituciones. Nos cuesta mucho tomar esas decisiones en conjunto, ser horizontales en la toma de decisiones, no que una entidad se quiera superponer a las demás y decirlo, yo pienso así y yo quiero que sea así y tú solamente haz lo que te corresponde. Sino sentarnos entre iguales y no solamente entre instituciones, sino con la comunidad organizada, que es tan importante, porque al fin y al cabo ellos son los que quedan. Y eso es algo que siempre que trabajamos con vecinos es algo que se lo mencionamos, ¿no? Es decir, nosotros, en este caso yo como funcionario público y la autoridad local, que es la alcaldesa, somos personas de paso. O sea, todos los que ocupamos un cargo estamos de paso. Quienes realmente se quedan a vivir en el entorno que es vulnerable, en el entorno que está sujeto a un peligro, son las personas y son los vecinos. Y son ellos con quienes que tenemos que trabajar y a quienes hay que escucharles para saber qué toma de decisiones tenemos que tomar. Porque allá donde en una jurisdicción a mí me sirva una toma de decisiones, en otra jurisdicción no me va a servir esa toma de decisiones porque culturalmente es distinta, no siempre es igual. Así que esto es el caso del distrito. Como les decía, la conclusión ya le he adelantado que esas acciones desarrolladas para la toma de decisiones interinstitucionales siempre van a impactar en más personas. No sé si estoy con el tiempo, pero bueno, es algo chiquito del artículo que se hizo y lo que les quería comentar el día de hoy. Gracias.
El siguiente sería Romagnoli. Como Romagnoli no está, entonces podríamos aprovechar el tiempo para hacer una o dos preguntas. Sí. No es pregunta, solo tal vez una aclaración. Entonces, la premisa es que a medida se involucren más tomadores de decisiones, sientes que el impacto puede ser mayor. ¿Eso es? Sí, básicamente eso, ¿no? Porque en realidad ya en otros municipios la experiencia es que la toma de decisiones, no la toma de decisiones, sino, bueno, quizás sí, pero solamente de una entidad, en realidad tiene muy poco alcance. Y los instrumentos con los que cuenta una entidad, sobre todo en un contexto en el que cada entidad presupuestalmente no tiene lo suficiente para intervenir en gestión de riesgos, entonces realmente la llegada no es tan representativa. No es como cuando otras entidades se comprometen y se hacen esfuerzos mucho más interesantes y que a las personas le impactan más, ¿no? Porque solamente para terminar, nosotros en el Perú el diseño financiero para la gestión de riesgo de desastres conlleva muchas veces la voluntad política. Y ese es un problema enorme porque dependemos de que si la autoridad está concientizada en gestión de riesgos para decidir al inicio, o, bueno, ahora es multianual, en la programación multianual, decir, sí, claro, al programa presupuestal 068, que es el programa presupuestal de gestión de riesgos de desastres, le pongo tanto o le pongo menos. Y la verdad es que la mayoría de autoridades no tienen conocimiento del riesgo. Y ahí es importante involucrar a los demás para que realmente se tomen decisiones así. Y así sí es posible impactar en más personas realmente. Y bueno, eso respondiendo a la pregunta. Gracias. Esa toma de decisiones desde la comunidad participativa solamente se deja desde una evaluación cualitativa o en algún momento se convierte en algo cualitativo. En realidad, en principio es claro que cualitativo, porque son la toma de decisiones con las reuniones que nosotros tenemos, nosotros vamos tomando pulso de qué es lo que quiere la población y cuáles son las propias soluciones que tienen ellos ante su entorno. Pero justamente el esfuerzo es esto, mantenerlo en el tiempo, para que los indicadores que hoy día he mostrado, que son indicadores que se han establecido completamente para este estudio, sean indicadores que se queden dentro de la planificación distrital. Entonces, ¿con qué idea? Con que estas acciones no solamente se queden como una buena iniciativa o como una buena práctica que en todos lados hay, sino que se quede como una gestión institucional, que sea acordado, que existen indicadores, que esté dentro de la programación y esté quien esté pueda mantenerse de esa manera. O sea, que a futuro se podría hablar que puede convertir en la evaluación de hacia dónde se sigue el presupuesto, o sea, el grado de vulnerabilidad pues, que tenga la población. Sí, actualmente es que ahí también va el tema de que cuando se habla de toma de decisiones interinstitucionales, cada institución maneja su presupuesto. Y obviamente que en el caso de las municipalidades sí tienen un presupuesto para la gestión de riesgo de desastres. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces las decisiones de cómo se maneja este presupuesto son bastante limitadas. ¿Por qué? Porque no se toma en consideración justamente, en primer término, el lado científico, es decir, saber cuáles son mis vulnerabilidades, cuál es el peligro al que me enfrento, a dónde tengo que intervenir, cuáles son las acciones de mitigación. Y lo otro es conversar con los vecinos, ¿no? Como se hizo en este caso en el tema del presupuesto participativo. O sea, fueron los vecinos, en comunión, en comunicación, quienes decidieron dónde se podía intervenir ese dinero. ¿Y qué priorizaron? Un almacén de bienes de ayuda humanitaria. Ese es uno de los... Son 8 sectores. Todos los demás sectores del distrito lo priorizaron en temas del alumbrado público, por ejemplo. Porque la inseguridad ciudadana es un elemento común. Pero ellos sí entendieron, porque hubo talleres, hubo conversaciones, participaron distintas entidades, comprendieron la importancia y dijeron, vamos a priorizar en ese sentido y se priorizó en eso. Y ahora se está construyendo la misión de bienes de ayuda humanitaria con compra de bienes, es decir, va a ser, ellos ya están fortalecidos. Poquito a poco se va buscando los mecanismos. Gracias.